Morí aplastada bajo toneladas de concreto. Pero no fue el final. Fue apenas el comienzo de lo que vi después. Miles de almas elevándose conmigo hacia algo que jamás imaginé. Mi nombre es Celestina Pardo Ibarra. Tenía 34 años cuando dejé el mundo terrenal, y aunque han pasado ya varios años desde aquel fatídico día, recuerdo cada detalle de mis últimas horas en la tierra con una claridad que jamás tuve en vida. Nací y crecí en Popayán, esa hermosa ciudad del sur de Colombia que todos conocen como la Ciudad Blanca, por sus imponentes construcciones coloniales que brillan bajo el sol andino como testigos silenciosos de siglos de historia. Trabajaba como arquitecta especializada en restauración patrimonial, un oficio que no solo era mi profesión, sino mi verdadera pasión. Cada pared encalada, cada balcón de madera tallada, cada teja de barro cocido me hablaba de las generaciones que habían caminado esas mismas calles empedradas antes que yo. Aquel martes comenzó como cualquier otro día de marzo. Me levanté temprano en mi apartamento ubicado en el barrio Bolívar. Preparé café bien cargado como me había enseñado mi abuela Milagros, quien había partido de este mundo hacía ya 5 años. Mientras tomaba el desayuno frente a la ventana que daba hacia el Morro de Tulcán, esa colina sagrada donde nuestros antepasados indígenas enterraban a sus muertos, nunca imaginé que ese sería mi último amanecer en el plano físico. El cielo estaba despejado, de un azul intenso que solo se ve en las montañas del Cauca, y la temperatura era perfecta, fresca, pero con la promesa de un día cálido. Esa mañana tenía una reunión importante con mi equipo de trabajo. Llevábamos 6 meses restaurando 3 casas coloniales en el centro histórico, específicamente en la cuadra que conduce al puente del Humilladero, ese icónico puente de piedra del siglo XVIII que cruza el río Molino. Las construcciones databan de finales del 1700 y habían sufrido daños considerables con los años y la falta de mantenimiento. Era un proyecto ambicioso, financiado parcialmente por el Ministerio de Cultura y por inversionistas privados que querían convertir esos espacios en un hotel boutique que respetara la arquitectura original. Para mí, cada viga de madera que restaurábamos, cada muro que reforzábamos con técnicas tradicionales, era como devolverle la vida a la ciudad que tanto amaba. Llegué al sitio de la obra alrededor de las 8:30 de la mañana. Mi equipo ya estaba allí. Tobías, el maestro constructor de 60 años que conocía los secretos de la cal y el bahareque mejor que nadie. Jacinta, mi asistente y dibujante técnica, una joven talentosa de apenas 26 años recién graduada de la universidad. Y Fermín, el ingeniero estructural que siempre estaba preocupado por los cálculos sísmicos, algo irónico considerando lo que estaba por suceder. Pasamos toda la mañana revisando los avances, discutiendo sobre la mejor manera de reforzar los arcos sin alterar su estética original, tomando decisiones sobre qué maderas utilizar para reemplazar las vigas dañadas por la humedad y las termitas. A eso del mediodía, decidimos tomar un descanso. Jacinta sugirió que fuéramos al Café La Herradura, un pequeño establecimiento tradicional ubicado a solo 2 cuadras de allí, cerca del puente del Humilladero. Era uno de esos lugares auténticos que resistían el paso del tiempo, con sus mesas de madera oscura, sus paredes decoradas con fotografías antiguas de Popayán, y ese aroma inconfundible a café recién molido mezclado con el olor dulce de los pandebonos horneándose. La dueña, doña Encarnación, una señora menuda de casi 70 años, nos conocía bien porque frecuentábamos el lugar casi a diario. Mientras caminábamos por las calles empedradas hacia el café, aproveché para llamar a Laureano, mi prometido. Llevábamos 3 años juntos y teníamos planeado casarnos ese mismo año en septiembre, en la iglesia de San Francisco, una de las joyas arquitectónicas más hermosas de la ciudad. Laureano era profesor de historia en la Universidad del Cauca y compartía mi amor por el patrimonio cultural. Contestó al segundo timbre. Su voz cálida y familiar me llenó de esa tranquilidad que solo él sabía darme. Me dijo que tenía una sorpresa para mí, que pasaría a recogerme a las 5 de la tarde cuando terminara mi jornada. Recuerdo perfectamente sus últimas palabras. Te amo, Cele. Nos vemos en la tarde. Fueron las últimas palabras que escuché de él en vida, y guardo el recuerdo de su voz como un tesoro en mi corazón. Llegamos al Café La Herradura y nos sentamos en nuestra mesa habitual, junto a la ventana que daba hacia la calle. Doña Encarnación nos trajo café tinto bien caliente en esas tazas de cerámica blanca que siempre usaba, y un plato con pan de bonos recién salidos del horno, su superficie dorada y brillante. Comenzamos a conversar sobre el proyecto. Tobías contaba anécdotas de cuando era joven y había trabajado en la restauración de la Catedral Basílica después del terremoto del 73,
ese que había destruido gran parte del centro histórico. Fermín, como siempre, aprovechó para recordarnos que Colombia está en una zona sísmica y que nuestro trabajo de reforzamiento estructural era crucial. Nunca sabemos cuándo va a temblar de nuevo, dijo con ese tono preocupado que lo caracterizaba. Jacinta se rió y le dijo que no fuera pesimista, que disfrutara del momento. Eran aproximadamente la 1:20 de la tarde cuando sentí la primera sacudida. Al principio pensé que era un camión pesado pasando por la calle, algo común en el centro, pero luego vino la segunda sacudida, más fuerte, y las tazas comenzaron a tintinear contra los platos. Doña Encarnación dejó caer la bandeja que llevaba en las manos. El ruido del metal golpeando el suelo de baldosas fue ensordecedor, pero quedó inmediatamente opacado por un rugido profundo que parecía venir desde las entrañas mismas de la tierra. Las paredes comenzaron a moverse, los cuadros cayeron, y en cuestión de segundos, el mundo entero se convirtió en un caos indescriptible. Recuerdo que intenté ponerme de pie, pero el piso se movía con tal violencia que perdí el equilibrio. Escuché los gritos de Jacinta, vi a Tobías tratando de alcanzar la puerta, a Fermín cubriéndose la cabeza con los brazos. El sonido era ensordecedor, cristales rompiéndose, madera crujiendo, estructuras colapsando. Doña Encarnación gritaba oraciones, invocando a la Virgen y a todos los santos. Intenté moverme hacia la puerta, pero en ese momento sentí como el techo comenzaba a ceder. Vi las vigas de madera quebrarse como si fueran ramas secas. Vi el cielo azul que había admirado esa mañana aparecer donde antes había un techo, y luego todo se oscureció. El dolor fue instantáneo y abrumador, pero también extrañamente breve. Sentí el peso de toneladas de concreto, madera y escombros aplastando mi cuerpo. Sentí como el aire escapaba de mis pulmones, y luego, nada. Un silencio absoluto, una oscuridad que no daba miedo. Y después, algo que jamás podría haber imaginado, una luz tenue al principio, que fue creciendo lentamente, y con ella, una sensación de paz que no tenía comparación con nada que hubiera experimentado en mis 34 años de vida terrenal. Fue en ese momento cuando comprendí que mi tiempo en Popayán, en esa ciudad blanca que tanto amaba, había llegado a su fin. Pero lo que no sabía, lo que nadie me había preparado para entender, era que ese final era apenas el comienzo de un viaje extraordinario que estaba por comenzar. Los últimos segundos de mi vida física transcurrieron en una extraña mezcla de velocidad y lentitud simultáneas. Mientras las vigas del techo de la herradura se desplomaban sobre nosotros, mi mente registró cada fracción de segundo con una claridad absoluta. Vi el rostro aterrorizado de Jacinta, sus ojos muy abiertos reflejando el mismo pánico que yo sentía. Alcancé a ver cómo Tobías extendía su mano hacia mí en un intento desesperado por alcanzarme, pero la distancia entre nosotros se hizo infinita en ese instante. El estruendo era tan ensordecedor que superaba cualquier capacidad de descripción. Era como si la tierra misma estuviera gritando de dolor. Sentí el impacto del primer bloque de concreto golpeando mi espalda, un dolor agudo y penetrante que me quitó el aliento. Luego vino otro golpe y otro más, hasta que mi cuerpo simplemente dejó de responder. El dolor físico cesó abruptamente, como si alguien hubiera apagado un interruptor. Lo que vino después fue una sensación de liviandad que jamás había experimentado. Era como si me hubieran quitado un peso enorme que había estado cargando toda mi vida sin siquiera saberlo. La oscuridad que me había envuelto comenzó a disiparse gradualmente, reemplazada por una luminosidad suave y acogedora, que no provenía de ninguna fuente específica, sino que parecía estar en todas partes al mismo tiempo. No sentía frío ni calor, no sentía hambre ni sed, no sentía cansancio. Simplemente existía en un estado de conciencia pura que resultaba a la vez desconcertante y profundamente tranquilizador. Abrí los ojos, aunque no estoy segura de que fueran realmente mis ojos físicos los que se abrieron, y lo que vi me dejó completamente paralizada por el asombro. Estaba flotando, suspendida a unos 3 metros por encima de lo que quedaba del café La Herradura. Los escombros yacían dispersos por todas partes, formando montañas irregulares de concreto, madera astillada, ladrillos rotos y polvo. Y allí, entre esos escombros, podía ver mi propio cuerpo. Estaba boca abajo, parcialmente cubierto por una viga enorme que había sido parte del techo. Mi cabello negro estaba lleno de polvo gris, y uno de mis brazos quedaba visible, extendido en una posición antinatural. Llevaba puesto el suéter color mostaza que me había regalado Laureano en mi último cumpleaños, ahora desgarrado y manchado. Era yo, pero al mismo tiempo no era yo.
Era solo la cáscara que había habitado durante 34 años. La extrañeza de verme desde fuera de mi propio cuerpo fue abrumadora. Intenté gritar, pero no salió ningún sonido. Intenté moverme hacia abajo, hacia mi cuerpo, empujada por un impulso que no comprendía completamente, pero algo me detenía. No era una barrera física, sino algo más sutil, como si una fuerza invisible me susurrara que ya no pertenecía a ese lugar. Entonces comencé a notar que no estaba sola. A mi alrededor, emergiendo de entre los escombros del café y de los edificios circundantes, había otras figuras translúcidas, etéreas, que flotaban igual que yo. Eran docenas, quizás cientos, y seguían apareciendo cada segundo que pasaba. Reconocí inmediatamente a Jacinta. Su forma espiritual era luminosa y conservaba los rasgos de su rostro joven, pero había algo diferente en ella, una expresión de confusión mezclada con sorpresa. Estaba mirando hacia abajo, hacia los escombros, probablemente viendo su propio cuerpo igual que yo había visto el mío. A poca distancia pude ver a doña Encarnación, la dueña del café, quien parecía más serena que el resto de nosotros. Su figura espiritual tenía un brillo particular, como si llevara más tiempo en este estado que los demás. Tobías también estaba allí, flotando cerca de lo que había sido la entrada del café, mirando sus manos con expresión de absoluto desconcierto. Pero no eran solo las personas del café. Cuando elevé mi mirada más allá de los escombros inmediatos, vi un espectáculo que me quitó lo poco de aliento que creía tener. Por toda la ciudad de Popayán, desde el centro histórico hasta los barrios más alejados, había miles de figuras luminosas elevándose hacia el cielo. Era como ver luciérnagas gigantes ascendiendo en la tarde, cada una representando un alma que acababa de dejar su envoltura física. Algunas subían rápidamente, como jaladas por hilos invisibles hacia el cielo azul. Otras permanecían cerca del suelo, flotando sobre los escombros, claramente confundidas o reticentes a partir. El terremoto no había destruido solo un café o una cuadra, había devastado gran parte de la ciudad, y las víctimas se contaban por miles. Fue en ese momento de absoluta confusión y asombro cuando sentí una presencia familiar acercándose. Me volteé, y allí estaba ella, mi abuela Milagros. Pero no era la anciana encorvada y frágil que había muerto 5 años atrás después de una larga enfermedad. Esta era una versión rejuvenecida de ella, con el mismo rostro amoroso que recordaba de las fotografías de cuando era joven, sus ojos oscuros llenos de ternura y sabiduría. Vestía un atuendo simple pero luminoso, de un color blanco que parecía irradiar luz propia. Su sonrisa era cálida y tranquilizadora, exactamente como la recordaba de mi infancia cuando me abrazaba después de una pesadilla. «Celestina, mi niña hermosa», dijo, y su voz resonó directamente en mi conciencia sin necesidad de palabras habladas. Era una comunicación telepática, clara y directa, más pura que cualquier conversación que hubiera tenido en vida. Me extendió los brazos y, aunque no tenía un cuerpo físico, sentí su abrazo con una intensidad emocional que me hizo comprender que el amor trasciende cualquier forma material. «No tengas miedo, mi amor. Yo estoy aquí para guiarte. Has cruzado el velo. Has dejado el mundo terrenal, pero no has dejado de existir. Ahora comienzas un nuevo camino». Las lágrimas que quería derramar no podían fluir porque ya no tenía ojos físicos, pero la emoción era tan real como cualquier llanto que hubiera experimentado en vida. «Abuela, ¿qué está pasando? ¿Estoy muerta? ¿Esto es real?» Las preguntas brotaban de mí en cascada, cada una más urgente que la anterior. Milagros tomó mis manos entre las suyas, y aunque eran manos espirituales, sentí su calidez y firmeza. «Sí, mi niña, tu cuerpo físico ha dejado de funcionar. El terremoto fue devastador, se llevó a miles de almas en cuestión de minutos, pero la muerte, como la llaman en la tierra, no es un final, es simplemente una transición, un paso de un estado de conciencia a otro. Tú sigues siendo Celestina Pardo Ibarra, sigues teniendo tus recuerdos, tus afectos, tu personalidad. Solo has dejado atrás la envoltura material que te permitía interactuar con el mundo físico». Miré nuevamente hacia abajo, hacia mi cuerpo inerte entre los escombros, y sentí una oleada de emociones contradictorias. Había tristeza por todo lo que dejaba atrás. Laureano, mi boda que nunca sería, mis proyectos inconclusos, mi vida que apenas comenzaba a florecer. Pero también había una extraña sensación de alivio, como si me hubiera quitado un traje demasiado apretado después de usarlo todo el día. ¿Y ahora qué? ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué pasa con todos ellos? Señalé hacia las miles de almas que continuaban elevándose desde diferentes puntos de la ciudad.
Ahora comienza tu verdadero despertar, respondió mi abuela con voz suave pero firme. Algunos de ustedes se elevarán rápidamente hacia planos superiores de existencia. Otros necesitarán tiempo para comprender lo que ha sucedido, para desprenderse de los lazos terrenales que aún los atan, y algunos, los menos, se resistirán tanto que permanecerán atrapados en un estado intermedio hasta que estén listos para aceptar su nueva realidad. Tú, mi querida Celestina, tienes una elección. Puedes venir conmigo ahora hacia la luz, o puedes quedarte un poco más para observar, para comprender, para despedirte a tu manera. Miré a mi alrededor una vez más. Vi a Jacinta acercándose a su propio cuerpo, intentando tocarlo, pero sin poder hacer contacto físico. Vi a un anciano espiritual, probablemente un guía como mi abuela, acercándose a Doña Encarnación y tomando su mano con gentileza. Vi a niños espirituales siendo recogidos por figuras luminosas que debían ser sus familiares fallecidos. Vi el caos en las calles, los vivos corriendo despavoridos entre los escombros, gritando nombres de seres queridos, llorando, rezando. Y comprendí que este era un evento de proporciones masivas, una tragedia colectiva que había arrancado miles de vidas en un solo instante. Quiero quedarme un poco más, le dije a mi abuela, sorprendida por mi propia decisión. Necesito entender qué pasó, necesito ver, necesito despedirme. Milagros asintió con comprensión, como si hubiera esperado esa respuesta. Está bien, mi amor, estaré cerca cuando me necesites, pero recuerda que no puedes interferir con el mundo físico, solo puedes observar. Y no te demores demasiado, porque cuanto más tiempo permanezcas cerca del plano terrenal, más difícil será el eventual desprendimiento. Después de que mi abuela Milagros se apartara levemente para darme espacio, quedé flotando sobre los escombros del café La Herradura, observando el panorama desolador que se extendía ante mí. Desde mi posición elevada podía ver mucho más allá de lo que mis ojos físicos jamás me hubieran permitido. Era como si mi percepción se hubiera expandido exponencialmente, permitiéndome abarcar no solo lo que estaba directamente frente a mí, sino también escenas que ocurrían a varias cuadras de distancia. Popayán, mi querida ciudad blanca, había quedado irreconocible. Las hermosas construcciones coloniales que había dedicado mi vida a preservar yacían destruidas, convertidas en montañas de escombros blanquecinos que contrastaban de manera dolorosa con el cielo azul de la tarde. Lo que más me impactó no fue la destrucción material, sino la cantidad de almas que continuaban emergiendo de entre los escombros. Era un espectáculo sobrecogedor y hermoso a la vez. Cada espíritu que se elevaba tenía su propia luminosidad, su propio tono de luz. Algunos brillaban con una intensidad casi cegadora, como pequeños soles en miniatura. Otros tenían un resplandor más tenue, casi opaco, como si estuvieran cubiertos por una capa de neblina. Había espíritus de todas las edades, ancianos que parecían confundidos al encontrarse repentinamente jóvenes y vigorosos, adultos como yo que miraban hacia abajo con expresiones de shock absoluto, niños que lloraban buscando a sus madres. Era una caravana masiva de almas, un éxodo silencioso hacia dimensiones que aún no alcanzaba a comprender completamente. Me acerqué flotando hacia donde estaba Jacinta. Ella seguía mirando fijamente hacia los escombros donde yacía su cuerpo físico, una joven de apenas 26 años, cuya vida había sido truncada antes de que pudiera florecer plenamente. Su forma espiritual temblaba ligeramente, como si estuviera sollozando, aunque no salía ningún sonido. Me posicioné junto a ella e intenté tocar su hombro. Para mi sorpresa, mi mano no atravesó su forma etérea como había sucedido cuando intenté tocar objetos físicos. Sentí una conexión, una especie de reconocimiento mutuo entre dos seres que compartían ahora la misma condición. Jacinta, le dije, y ella se volvió hacia mí con una expresión de alivio absoluto al reconocerme. Celestina, ¿qué nos pasó? ¿Por qué podemos vernos así? ¿Por qué no puedo regresar a mi cuerpo? Su voz resonaba en mi mente con la misma claridad telepática con la que había escuchado a mi abuela. Hemos fallecido, Jacinta. El terremoto nos quitó nuestros cuerpos físicos, pero seguimos existiendo, solo que en una forma diferente. Las palabras salían de mí con una certeza que me sorprendía a mí misma. Quizás era la presencia cercana de mi abuela lo que me daba esa claridad, o quizás era simplemente la aceptación gradual de mi nueva realidad. Jacinta me miró con ojos llenos de lágrimas que no podían caer, pero yo tenía planes, Celestina. Iba a viajar a Cartagena el próximo mes con mi novio Patricio. Queríamos casarnos el próximo año. Mi mamá, Dios mío, mi mamá, ella vive sola. Yo era su única hija.
¿Qué va a hacer sin mí? El dolor en su voz era palpable, y sentí cada palabra como si me atravesara. Tomé sus manos entre las mías, sintiendo esa conexión espiritual que nos unía. Lo sé, Jacinta, yo también dejé a Laureano. Íbamos a casarnos en septiembre. También tenía proyectos, sueños, toda una vida por delante. Pero algo me dice que esto no es el final, que hay algo más allá de lo que podemos ver ahora. Fue entonces cuando escuché una voz masculina detrás de nosotras. Ustedes son las arquitectas, ¿verdad? Las vi muchas veces tomando tinto en el café de Doña Encarnación. Nos volvimos y vimos a un hombre de mediana edad, robusto, con bigote espeso y una sonrisa amable que contrastaba con la situación en la que nos encontrábamos. Su forma espiritual vestía lo que parecía ser ropa de trabajo, pantalón oscuro y camisa a cuadros. Me llamo Bonifacio Aguirre Montoya. Tenía un carrito de tinto en la esquina del puente del Humilladero. Llevaba 30 años en ese mismo lugar, todos los días, desde las 5 de la mañana hasta las 7 de la noche. Conocía a cada persona que pasaba por allí. Bonifacio se acercó más a nosotras y pude ver que su expresión era de curiosa aceptación más que de miedo o confusión. Yo estaba sirviendo un tinto a don Ruperto, el zapatero, cuando empezó a temblar. El carrito se volcó, el termo de aluminio rodó por el suelo, y luego la pared del edificio de al lado se vino abajo. Me cayó encima una lluvia de ladrillos. Sentí el golpe en la cabeza y luego, nada. Desperté flotando y vi mi cuerpo allí tirado, con el delantal todavía puesto. Lo curioso es que no siento tristeza. Siento más bien curiosidad. ¿Qué viene ahora? ¿A dónde vamos? Su pregunta quedó flotando en el aire entre nosotros, y antes de que pudiéramos responder, otra voz se unió a la conversación. Era una mujer mayor, de unos 60 años, con cabello recogido en un moño y lentes redondos, que de alguna manera habían permanecido en su forma espiritual. Yo puedo responder esa pregunta, dijo con voz firme pero amable. Me llamo Remedios Salcedo Vargas. Era maestra de primaria en la escuela Rafael Pombo. Llevo 40 años enseñándoles a niños de primer grado a leer y escribir, y en todos esos años siempre les hablé de que la vida no termina con la muerte del cuerpo. Ahora lo estoy comprobando por mí misma. Remedios se acercó a nuestro pequeño grupo que iba formándose espontáneamente en medio del caos espiritual. Estaba en el patio de la escuela supervisando el recreo de los niños. Eran las 2 de la tarde y los pequeños jugaban y corrían como siempre. Cuando comenzó el terremoto, intenté reunirlos a todos para ponerlos a salvo, pero el edificio se derrumbó tan rápido. Vi cómo la pared del segundo piso caía sobre el patio, y luego todo se oscureció. Ahora estoy aquí, y puedo ver a algunos de mis niños flotando cerca, sus pequeñas almas siendo recogidas por figuras luminosas. Es desgarrador y hermoso al mismo tiempo. Los 4 nos quedamos en silencio por un momento, procesando nuestras respectivas experiencias, compartiendo ese vínculo extraño que surge entre quienes atraviesan juntos una situación extraordinaria. Fue Bonifacio quien rompió el silencio. Miren allá arriba, señaló hacia el cielo. Seguimos la dirección de su dedo espiritual y vimos algo que nos dejó sin palabras. En lo alto, muy por encima de la ciudad devastada, había formaciones de luz organizadas. Parecían grupos de espíritus que ascendían juntos, guiados por figuras aún más luminosas que debían ser seres espirituales de mayor evolución. Era como ver ríos de luz fluyendo hacia arriba, hacia algún destino que no alcanzábamos a percibir completamente. Están formando grupos, observó Remedios con su voz de maestra acostumbrada a explicar cosas complejas. Miren, los espíritus más luminosos parecen ser guías. Están organizando a los recién llegados, separándolos según, no sé exactamente qué criterio, pero hay una organización clara en todo esto. No es caos. Hay un propósito, un sistema. Tenía razón. A medida que observaba con más atención, podía ver que había diferentes corrientes de almas moviéndose en diferentes direcciones. Algunas ascendían rápidamente, casi desapareciendo de nuestra vista en cuestión de segundos. Otras se movían más lentamente, como si estuvieran siendo instruidas o preparadas para algo. En ese momento, mi abuela Milagros se acercó nuevamente a mí, acompañada por otras 2 figuras luminosas. Celestina, veo que has encontrado compañía, dijo con una sonrisa. Estos son espíritus afines, almas que compartieron el mismo evento traumático y que pueden apoyarse mutuamente en este proceso de transición. Eso es bueno. Es natural que se agrupen así. Pero quiero que sepas que pronto deberán tomar decisiones.
Algunos de ustedes estarán listos para ascender a planos superiores de inmediato. Otros necesitarán más tiempo aquí, observando, comprendiendo, desprendiéndose gradualmente de sus apegos terrenales. Jacinta dio un paso al frente. ¿Podemos ver a nuestros seres queridos? ¿Podemos saber si están bien? La pregunta que todos queríamos hacer, pero que yo no me había atrevido a verbalizar. Milagros asintió con compasión. Pueden observar, sí. Pueden ver cómo sus familias lidian con la tragedia, cómo buscan entre los escombros, cómo lloran su pérdida. Pero no pueden comunicarse directamente con ellos, no de la manera que quisieran. Algunos vivos que son especialmente sensibles podrán sentir su presencia, quizás en sueños o en momentos de quietud, pero la comunicación clara es rara y requiere condiciones específicas. Bonifacio se rascó la cabeza en un gesto muy humano que contrastaba con su condición etérea. ¿Y cuánto tiempo podemos quedarnos aquí observando? ¿Hay un límite? Milagros miró hacia las corrientes de luz que continuaban ascendiendo desde diferentes puntos de la ciudad. No hay un límite estricto, pero hay consecuencias. Cuanto más tiempo permanezcan apegados al plano terrenal, más difícil será el desprendimiento eventual. Algunos espíritus se quedan atascados durante años, incluso décadas, aferrados a personas o lugares, incapaces de seguir adelante. Eso genera sufrimiento innecesario. Lo ideal es observar lo necesario para encontrar paz y aceptación, y luego seguir adelante hacia su evolución espiritual. Miré hacia la ciudad destruida, hacia los miles de espíritus que flotaban en diferentes estados de confusión, aceptación o negación. Pensé en Laureano, en cómo estaría recibiendo la noticia, en si ya estaría buscándome entre los escombros. Pensé en mis padres que vivían en Cali y que probablemente ya habrían escuchado sobre el terremoto. Pensé en todos los proyectos inconclusos, en las casas coloniales que nunca terminaría de restaurar, en la boda que nunca celebraría. Y comprendí que Remedios tenía razón cuando dijo que era desgarrador y hermoso al mismo tiempo. Desgarrador por todo lo que dejábamos atrás, hermoso por la certeza de que la existencia continuaba más allá de la muerte física. Quiero quedarme unos días más, dije finalmente, mirando a mi abuela a los ojos. Necesito ver qué pasa con la ciudad, con Laureano, con mi familia. Necesito procesar todo esto antes de poder seguir adelante. Jacinta, Bonifacio y Remedios asintieron casi al unísono, compartiendo mi decisión. Milagros nos miró a los cuatro con una mezcla de comprensión y preocupación maternal. Está bien, pero permaneceremos cerca. Y cuando estén listos, cuando sus corazones hayan encontrado la paz necesaria, los guiaremos hacia donde necesitan ir. Por ahora, observen, aprendan, despídanse a su manera. Esta es su transición, y cada alma la vive según sus propias necesidades. Los días que siguieron al terremoto transcurrieron de una manera completamente distinta a todo lo que había experimentado en vida. El tiempo mismo parecía funcionar de forma diferente en mi estado espiritual. A veces sentía que habían pasado apenas unos minutos cuando en realidad habían transcurrido horas enteras, y otras veces me parecía estar observando durante una eternidad lo que resultaban ser apenas unos instantes en el plano físico. Mi percepción se había alterado de maneras que apenas comenzaba a comprender, y cada día en este estado intermedio me revelaba nuevas capacidades y limitaciones de mi condición como espíritu recién desencarnado. Jacinta, Bonifacio, Remedios y yo nos habíamos convertido en compañeros inseparables durante esos primeros días después del desastre. Flotábamos juntos sobre las ruinas de Popayán, observando cómo los equipos de rescate trabajaban incansablemente entre los escombros. Veíamos a los perros entrenados olfateando entre los restos de edificios colapsados, a los bomberos y voluntarios removiendo piedras y vigas con sus manos ensangrentadas, a los familiares desesperados gritando nombres de sus seres queridos con voces rotas por el llanto y la angustia. Era desgarrador presenciar tanto dolor, sabiendo que no podíamos hacer absolutamente nada para aliviarlo. El segundo día después del terremoto, me obligué a buscar a Laureano. No fue difícil encontrarlo. Era como si un hilo invisible me conectara con él, jalándome en su dirección sin importar dónde estuviera. Lo encontré en lo que quedaba del café La Herradura, removiendo escombros con sus propias manos junto a un grupo de rescatistas. Tenía el rostro cubierto de polvo gris, los ojos enrojecidos, la ropa rasgada. No había dormido, eso era evidente. Cada vez que encontraban un cuerpo entre los escombros, corría hacia allí con una mezcla de esperanza y terror, rezando para que no fuera yo, pero también desesperado por encontrarme. Verlo así me destrozó de una manera que no había anticipado. Me acerqué a él,
flotando justo a su lado mientras él levantaba pedazos de concreto con una fuerza nacida de la desesperación. «Laureano, estoy aquí», le dije, sabiendo perfectamente que no podía escucharme. «Estoy bien, mi amor. Ya no estoy sufriendo. Ya no siento dolor». Extendí mi mano espiritual para tocar su rostro, y aunque mis dedos atravesaron su piel sin hacer contacto físico, vi cómo se detenía abruptamente. Se llevó la mano al pecho, justo donde mi mano había pasado, y miró a su alrededor con expresión confundida. Por un instante brevísimo, nuestras miradas parecieron encontrarse. Él no podía verme realmente, pero algo en su interior había percibido mi presencia. «Cele», susurró con voz quebrada. «Si puedes escucharme, donde sea que estés, por favor dame una señal. Por favor, dime que estás bien». Las lágrimas rodaban por sus mejillas, dejando surcos limpios en el polvo que cubría su rostro. Intenté tocarlo nuevamente, esta vez poniendo toda mi intención, toda mi voluntad, toda mi energía espiritual en ese gesto. Y sucedió algo extraordinario. Una ráfaga de viento surgió de la nada, a pesar de que era una tarde completamente calmada. El viento levantó el polvo alrededor de Laureano en un remolino pequeño y breve, y una de las fotografías antiguas que habían caído de las paredes del café voló directamente hacia él, aterrizando a sus pies. Era una foto de la Popayán antigua, mostrando el puente del Humilladero en todo su esplendor, el mismo puente donde él me había propuesto matrimonio 6 meses atrás. Laureano recogió la fotografía con manos temblorosas y la apretó contra su pecho. «Gracias», murmuró. Y aunque no sé si realmente comprendió que yo había causado ese pequeño fenómeno, vi en sus ojos un atisbo de paz que antes no estaba allí. Mi abuela Milagros apareció a mi lado en ese momento. «Has logrado comunicarte con él a través de medios físicos», dijo con voz suave. «Eso requiere mucha energía y concentración, especialmente para un espíritu tan nuevo como tú. Pero ten cuidado, Celestina. Cada vez que interactúas con el plano físico de esa manera, fortaleces tu apego a él. Y cuanto más fuerte sea ese apego, más difícil será tu transición eventual. Esa noche, si es que podía llamarse noche desde mi perspectiva donde la luz y la oscuridad ya no funcionaban de la misma manera, regresé con mis compañeros espirituales. Nos reunimos flotando sobre la plaza de Caldas, en el corazón del centro histórico. La hermosa catedral basílica de Nuestra Señora de la Asunción, que había sobrevivido al terremoto del 73, esta vez no había tenido la misma suerte. Su torre del reloj se había desplomado, y grandes grietas recorrían sus paredes blancas. Alrededor de la plaza había carpas improvisadas donde los sobrevivientes se refugiaban, y fogatas encendidas que iluminaban rostros marcados por el trauma y la pérdida. Bonifacio estaba contemplando su antiguo puesto de tinto en la esquina del puente del Humilladero. Su carrito estaba volcado, aplastado bajo los escombros. El termo de aluminio abolladado yacía a varios metros de distancia. 30 años en ese mismo lugar, dijo con voz melancólica. Conocí a 3 generaciones de popayanejos. Vi crecer a niños que se convertían en padres y luego traían a sus propios hijos a tomar chocolate caliente en las mañanas frías. Don Ruperto, el zapatero, tomaba tinto conmigo todos los días a las 2 de la tarde durante 25 años. Nunca faltó ni un solo día. Hasta ayer. Hizo una pausa, y aunque los espíritus no lloran con lágrimas físicas, todos pudimos sentir su tristeza. Lo vi entre los escombros. También murió. Está por ahí, flotando como nosotros, pero se niega a hablar con nadie. Solo se queda parado frente a lo que era su zapatería, mirando fijamente. Remedios compartió su propia experiencia. Fui a la escuela esta mañana. Bueno, a lo que queda de ella. Encontraron a 17 de mis niños entre los escombros. 17 pequeños que apenas comenzaban a vivir. Sus espíritus ya no están aquí. Fueron recogidos rápidamente por guías que los llevaron a lugares de cuidado especial. Los niños no permanecen mucho tiempo en este estado intermedio. Son conducidos casi inmediatamente a donde necesitan estar. Pero vi a sus madres, a sus padres, identificando los cuerpecitos. El sonido de esos llantos, nunca lo olvidaré, aunque viva 1000 vidas más. Jacinta había estado más callada que de costumbre. Finalmente habló con voz tenue. Vi a mi mamá hoy. Está en el hospital temporal que instalaron en el Coliseo Municipal. No está herida físicamente, pero está en shock. No habla, no come, solo se mece de adelante hacia atrás con mi fotografía apretada contra el pecho. Mi novio Patricio está con ella, intentando que tome agua al menos. Quise abrazarla tan desesperadamente. Quise decirle que estoy bien, que sigo existiendo,
que nos volveremos a ver algún día. Pero no pude. Solo pude estar allí, invisible e intangible, completamente impotente para consolarla. Fue entonces cuando presenciamos algo que cambió nuestra perspectiva sobre nuestra situación. Un grupo de espíritus flotaba no muy lejos de nosotros, cerca de donde había estado el Hotel Monasterio, un edificio colonial hermoso que ahora era solo escombros. Eran aproximadamente 10 espíritus, y todos tenían algo en común. Su luminosidad era opaca, casi grisácea, y parecían estar atrapados en un bucle de confusión y negación. Uno de ellos, un hombre de mediana edad, intentaba una y otra vez recoger objetos del suelo sin éxito, frustrándose cada vez que su mano atravesaba la materia física. Otro, una mujer joven, gritaba desesperadamente tratando de llamar la atención de los vivos que pasaban cerca, sin comprender por qué nadie la escuchaba ni la veía. Mi abuela Milagros apareció junto a nuestro grupo acompañada de otros 2 guías espirituales. Esos son espíritus que se niegan a aceptar su nueva condición, explicó. Están tan apegados a la vida física, tan convencidos de que todavía son parte del mundo material, que no pueden ver la realidad de su situación. Permanecerán así hasta que finalmente acepten lo que les ha sucedido. Algunos lo harán en días, otros en meses, y los más resistentes pueden quedarse atrapados durante años. Es una de las razones por las que les advertí sobre los peligros de permanecer demasiado tiempo en este estado intermedio. Observamos a esos espíritus atrapados durante un rato, y algo en su desesperación me tocó profundamente. Me acerqué flotando hacia la mujer joven que gritaba sin ser escuchada. «Hola», le dije con la voz más suave que pude. Ella se volvió hacia mí con ojos desorbitados. «¿Puedes verme? ¿Puedes escucharme?» Su alivio era palpable. «Sí, puedo verte y escucharte. Me llamo Celestina. Tú y yo estamos en la misma situación». Ella me agarró de los brazos con fuerza desesperada. «No, no, eso no puede ser. Yo no estoy muerta. Esto es una pesadilla. Voy a despertar en cualquier momento. Tengo que despertar porque mi hija pequeña me necesita. Tiene solo 3 años. No puede quedarse sin su mamá». Intenté hablarle con calma, compartir mi propia experiencia, explicarle lo que me había explicado mi abuela, pero ella se resistía a cada palabra, sacudiendo la cabeza violentamente, negándose a aceptar la realidad. Finalmente, uno de los guías espirituales que acompañaba a mi abuela intervino. «Déjala, Celestina. No está lista todavía. Cada alma tiene su propio tiempo. Lo importante es que estás comenzando a comprender las lecciones de este periodo intermedio. Estás viendo tanto el sufrimiento de los vivos como el de los espíritus atrapados. Estás aprendiendo sobre el desapego, sobre la aceptación, sobre la naturaleza transitoria de la existencia física. Durante los siguientes días, continué mi vigilia entre 2 mundos. Observé cómo gradualmente la ciudad comenzaba a reorganizarse. Los equipos de rescate internacional llegaban desde diferentes países. Las carpas de ayuda humanitaria se multiplicaban. Los sobrevivientes empezaban el lento proceso de recoger los pedazos de sus vidas destrozadas. Vi cómo encontraban mi cuerpo entre los escombros del café, cómo Laureano se derrumbaba completamente al verme, cómo mis padres llegaban desde Cali y se abrazaban junto a mi cuerpo sin vida, cómo me llevaban al anfiteatro donde habían dispuesto centenares de cadáveres en filas interminables. También vi cómo muchos de los espíritus que habían permanecido flotando sobre la ciudad comenzaban finalmente a ascender. Algunos lo hacían solos, simplemente decidiendo que era momento de seguir adelante. Otros eran guiados por figuras luminosas que aparecían para escoltarlos, y unos pocos, como el grupo que habíamos visto atrapado en negación, permanecían obstinadamente aferrados al plano terrenal, creando para sí mismos un purgatorio de su propia creación. Una noche, reunidos los 4 sobre la plaza de Caldas, Bonifacio habló con voz firme. «Creo que estoy listo para seguir adelante. He visto suficiente. He comprendido lo que necesitaba comprender. Mi familia está bien. Están tristes, pero van a salir adelante. Y yo necesito saber qué viene después. Necesito continuar mi camino». Remedios asintió inmediatamente. «Yo también. He visto a mis colegas maestras organizar un memorial para los niños que perdimos. Es hermoso y doloroso, pero me da paz saber que no serán olvidados». Jacinta me miró con ojos interrogantes. «¿Y tú, Celestina?» Miré hacia donde estaba Laureano, en el anfiteatro improvisado, sentado junto a mi cuerpo velado. Luego miré hacia arriba, hacia esas corrientes de luz que continuaban ascendiendo. Y finalmente supe mi respuesta. La decisión de partir no llegó como un rayo súbito de claridad.
sino más bien como el amanecer que gradualmente ilumina la oscuridad hasta que ya no puedes negar que ha llegado un nuevo día. Después de 7 días flotando entre dos mundos, observando el dolor de los vivos y la confusión de muchos espíritus, comprendí finalmente que mi tiempo en este estado intermedio había cumplido su propósito. Había presenciado el funeral masivo, donde enterraron a cientos de víctimas del terremoto en una ceremonia colectiva que reunió a toda la ciudad. Había visto a Laureano depositar sobre mi ataúd la fotografía del puente del Humilladero, ese mismo puente donde me había propuesto matrimonio, ahora también destruido por el desastre. Había escuchado sus palabras de despedida, pronunciadas con voz quebrada pero firme, prometiéndome que viviría una vida que me honrara, que seguiría adelante aunque su corazón estuviera roto en 1000 pedazos. Esa última noche, antes de partir, los 4 nos reunimos por última vez en nuestro lugar habitual sobre la plaza de Caldas. La ciudad había cambiado drásticamente en una semana. Las carpas de ayuda humanitaria se extendían por todo el centro. Las máquinas excavadoras trabajaban sin cesar removiendo escombros, y miles de sobrevivientes comenzaban el lento proceso de reconstruir sus vidas desde los cimientos. La Popayán que yo había conocido y amado ya no existía en su forma física, pero su espíritu, su esencia, permanecía viva en cada persona que se negaba a rendirse ante la tragedia. Bonifacio fue el primero en hablar. He estado pensando en algo que dijo doña Encarnación antes de partir. Comenzó, refiriéndose a la dueña del café que había ascendido 3 días atrás, guiada por su esposo fallecido décadas antes. Ella dijo que la muerte no es un castigo ni un final, sino una graduación. Pasamos toda nuestra vida terrenal aprendiendo lecciones, enfrentando desafíos, creciendo espiritualmente, y cuando llega el momento de partir, simplemente pasamos al siguiente nivel de existencia. El terremoto fue nuestra graduación forzada, pero graduación al fin, y ahora es tiempo de avanzar hacia la siguiente etapa de nuestro aprendizaje. Remedios asintió con sabiduría. Durante 40 años les enseñé a niños pequeños las primeras letras, los primeros números, las primeras lecciones sobre el mundo. Siempre les decía que después del primer grado venía el segundo, y después el tercero, y así sucesivamente. Que cada nivel era más complejo pero también más gratificante. Creo que lo mismo aplica aquí. Hemos completado nuestra educación en el plano físico, y ahora nos espera una educación de naturaleza diferente en planos que apenas podemos imaginar. Sus palabras resonaron profundamente en todos nosotros, trayendo una sensación de propósito a lo que podría haber parecido una tragedia sin sentido. Jacinta, quien había sido la más reticente a partir, tomó la palabra con una voz que sonaba más firme que en días anteriores. Visité a mi mamá en sueños anoche, reveló, sorprendiéndonos a todos. Mi abuela guía me enseñó cómo hacerlo. No pude hablarle directamente, pero pude mostrarle imágenes, sentimientos. La vi dormir en el refugio temporal, y entré en sus sueños. Le mostré que estaba bien, que estaba en paz, que seguía existiendo en algún lugar hermoso. Cuando despertó esta mañana, la vi levantarse con una expresión diferente en el rostro. Todavía estaba triste, pero ya no era esa tristeza desesperada y vacía. Era una tristeza mezclada con esperanza, con la certeza de que algún día nos reencontraremos. Eso me dio la paz que necesitaba para poder partir. Yo compartí mi propia experiencia. Ayer, mientras Laureano visitaba mi tumba en el cementerio municipal, logré manifestarme brevemente de una manera que pudiera percibir. Apareció una mariposa amarilla, su favorita, y se posó directamente sobre la fotografía que había colocado en la lápida. La mariposa permaneció allí durante varios minutos, completamente inmóvil, mientras él la observaba con lágrimas en los ojos. Y sé que en ese momento él comprendió que yo estaba allí, que de alguna manera seguía cerca, que el amor que compartimos no había terminado simplemente porque mi cuerpo físico ya no funcionaba. Vi en sus ojos esa comprensión, y fue el regalo de despedida que ambos necesitábamos. Fue entonces cuando sentimos un cambio en la atmósfera espiritual que nos rodeaba. La temperatura, aunque los espíritus no experimentamos temperatura de la misma manera que los vivos, pareció volverse más cálida, más acogedora. Una luminosidad dorada comenzó a extenderse desde arriba, desde algún punto muy alto en el cielo nocturno, descendiendo gradualmente hacia donde estábamos. No era la luz del sol, ni de la luna, ni de ninguna fuente artificial. Era una luz viva, pulsante, que irradiaba amor puro y aceptación incondicional. Mi abuela Milagros apareció junto a nosotros, acompañada por los seres de luz que habían estado guiando a otros espíritus durante toda la semana. Ha llegado el momento, anunció con voz solemne pero alegre.
La columna de luz se ha manifestado. Es el portal que los llevará a los planos superiores de existencia, donde continuarán su evolución espiritual. Muchos otros espíritus que han estado esperando también ascenderán con ustedes. Será una caravana masiva, tal como fue masiva la transición que experimentaron al dejar el plano físico. Miré hacia arriba y vi lo que describía. Desde el cielo descendía una columna inmensa de luz dorada, tan ancha que abarcaba toda la plaza de Caldas y se extendía mucho más allá. Dentro de esa columna podía ver figuras luminosas descendiendo. Eran seres de luz de gran evolución espiritual que venían a escoltar a los que estábamos listos para ascender. Y desde diferentes puntos de la ciudad, vi cómo centenares de espíritus comenzaban a flotar hacia la plaza, atraídos por esa luz como polillas hacia una llama, pero sin el peligro de quemarse, solo con la promesa de transformación. Reconocí a muchos de ellos. Allí estaba Tobías, mi maestro constructor, quien había permanecido cerca de las obras de restauración, observando cómo otros arquitectos continuaban el trabajo que habíamos comenzado juntos. Allí estaba don Ruperto, el zapatero amigo de Bonifacio, quien finalmente había aceptado su condición después de días de negación. Allí estaban varios de los niños de la escuela de remedios, acompañados por guías especiales que cuidaban de las almas jóvenes. Y había cientos más, miles quizás, todos convergiendo hacia la plaza, todos preparados para dar el siguiente paso en su jornada espiritual. Bonifacio extendió su mano hacia mí, y yo la tomé. Jacinta tomó mi otra mano, y Remedios completó el círculo tomando las manos de ambos. «Crucemos juntos», dijo Bonifacio con voz firme. «Así como compartimos la transición de la vida a la muerte, compartamos ahora la transición de este estado intermedio hacia lo que sea que nos espere». Las palabras eran simples pero perfectas, capturando exactamente lo que todos sentíamos. Comenzamos a elevarnos lentamente, nuestras formas espirituales volviéndose cada vez más luminosas a medida que nos acercábamos a la columna de luz. Miré hacia abajo una última vez y vi Popayán extendiéndose bajo nosotros. Vi las ruinas que algún día serían reconstruidas. Vi a los sobrevivientes que encontrarían la fuerza para seguir adelante. Vi la tierra que había temblado con tanta violencia pero que ahora yacía quieta bajo el cielo estrellado. Y comprendí que aunque mi tiempo allí había terminado, mi amor por esa ciudad blanca y por todas las personas que la habitaban permanecería eterno. A medida que entramos en la columna de luz, experimenté sensaciones que no tienen equivalente en el vocabulario humano. Era como ser abrazado por el universo mismo, como si cada átomo de mi ser espiritual fuera reconocido, valorado y amado incondicionalmente. Escuché música que no venía de instrumentos, sino que parecía ser la vibración misma de la creación. Vi colores que no existen en el espectro visible del mundo físico, tonalidades que expresaban emociones en lugar de simples frecuencias de luz. Junto a mí, miles de almas ascendían simultáneamente. Algunos subían rápidamente, jalados hacia planos muy elevados de existencia espiritual. Otros, como nosotros cuatro, ascendíamos a un ritmo moderado, siendo guiados hacia niveles apropiados para nuestro desarrollo espiritual actual. Y mientras subíamos, pude ver hacia abajo y observar que aún quedaban muchos espíritus en Popayán, aquellos que todavía no estaban listos para partir, que necesitaban más tiempo para desprenderse de sus apegos terrenales. No los juzgué, simplemente comprendí que cada alma tiene su propio calendario, su propio ritmo de evolución. Mi abuela Milagros flotaba cerca, su rostro radiante de alegría. «Estoy tan orgullosa de ti, Celestina», me dijo telepáticamente. «Has navegado esta transición con gracia y sabiduría. Has honrado tu dolor sin dejarte consumir por él. Has observado sin apegarte. Has aprendido sin resistirte. Ahora te espera un periodo de descanso y sanación en los planos superiores, donde podrás procesar completamente tu experiencia terrenal y prepararte para tu siguiente etapa de evolución». A medida que ascendíamos más y más alto, comencé a percibir lo que nos esperaba arriba. Había ciudades de luz, vastas y hermosas más allá de cualquier descripción. Había jardines que existían no en forma física, sino como manifestaciones de paz y armonía puras. Había salones de aprendizaje donde espíritus de todas las épocas estudiaban las leyes universales que gobiernan la existencia. Había lugares de sanación para aquellos cuyas experiencias terrenales habían sido particularmente traumáticas. Y había, sobre todo, un amor tan vasto y profundo que hacía que el amor más grande experimentado en la tierra pareciera apenas un reflejo pálido de la realidad. Volví mi mirada una última vez hacia la tierra, hacia Popayán, hacia Colombia,
hacia el planeta azul que había sido mi hogar durante 34 años. Vi el terremoto no como una tragedia sin sentido, sino como un evento que, aunque doloroso, había servido para recordarles a los vivos la naturaleza transitoria de la existencia física y la importancia de valorar cada momento. Vi cómo mi muerte y la de miles más se convertiría eventualmente en historias que inspirarían a otros, en lecciones sobre la resiliencia humana, en testimonios del poder del amor que trasciende incluso la muerte. Y entonces, rodeada por Jacinta, Bonifacio, Remedios, mi abuela Milagros y miles de almas compañeras, crucé finalmente el umbral hacia los planos superiores. La luz me envolvió completamente, y en ese momento de transformación final, comprendí una verdad fundamental que ahora comparto con ustedes, los que aún permanecen en el plano físico. La muerte no existe, no en el sentido que la mayoría teme. Es simplemente un cambio de estado, una transición de una forma de existencia a otra. El amor persiste, la conciencia continúa, y el viaje del alma es eterno. A todos los que perdieron seres queridos en aquel terremoto de Popayán, y a todos los que algún día enfrentarán la pérdida de alguien amado, les digo esto: sus muertos no están muertos, están vivos en una dimensión diferente, evolucionando, aprendiendo, amándolos desde el otro lado del velo. Y algún día, cuando su propio tiempo llegue, se reencontrarán en una reunión gozosa que hará que toda la separación temporal parezca apenas un parpadeo en la eternidad. Esta es mi verdad, este es mi testimonio, este es mi mensaje desde el más allá. El amor es eterno, la vida es eterna, y todos somos parte de algo infinitamente más grande y más hermoso de lo que podemos imaginar desde nuestras perspectivas limitadas. Que encuentren paz en este conocimiento. Que vivan sus vidas con plenitud, sabiendo que cada día es un regalo, y que nunca olviden que la muerte no es el final, sino apenas el comienzo de la siguiente gran aventura.